mucho rencor hacia nuestro Señor, tiene envidia, celos y de todo. Y Él utiliza a cualquiera que esté debilitado, a cualquiera que esté fuera de la gracia del Señor para este tipo de blasfemias. En el relato bíblico, nuestro Señor Jesucristo venía de haber alimentado a los 5,000, ¿recuerdan? Este milagro, este suceso fenomenal, no fue algo al azar. Ya era parte del propósito de nuestro Señor mostrar a sus discípulos diversas cosas. Piensan que las cosas que han sucedido en la palabra son como que al azar, cuyo poder es tan supremo que nada está dejado al azar. Entonces, cuando se alimentó a los 5,000, sucedió que el Señor Jesús ha planificado hacer una campaña de sanidad, ¿no es cierto? Ustedes van a escuchar siempre ahora en las radios cristianas, gran campaña de esto, gran campaña del otro, ¿no es cierto? Simplemente la gente se anoticiaba y decían, va a venir Jesús, va a venir Jesucristo. Y una vecina decía, ¿quién es? Él sana, Él salva. Y de esa manera es que se anoticiaba la gente, y como no había recursos para los enfermos, quienes lo perseguían mucho a nuestro Señor era gente enferma. Con honestidad, ¿quién acá no está padeciendo una enfermedad? ¿Sería capaz de decir, levantar la mano? Todos tenemos enfermedades. Todos, absolutamente todos. Un resfrío, usar lentes y de todo, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos que tenemos problemas pequeños. Puedo tener un uñero, ya es una enfermedad. Puedo tener gastritis, es enfermedad. No digiero bien, no duermo. Podemos hacer una encuesta y vamos a ver que la mayoría de nosotros siempre está enfermo. Tenemos medicamentos como paliativos, pero lastimosamente a veces tomamos un medicamento para dormir y nos afecta la digestión, ¿no es cierto? Usamos lentes y el peso de los lentes nos produce sinusitis. Bueno, y son muchas cosas que podemos hablar, pero el caso es que el Señor Jesucristo era perseguido, ¿no es cierto? Y es la palabra, perseguido por los enfermos. Entonces lo agarraron al Señor Jesucristo antes de llegar a la orilla del mar y tuvo que hacer esta especie de campaña para sanar enfermos, y eran más de 5,000 personas. ¿Cuántos somos acá? Era una muchedumbre tremenda, y entonces el Señor atendió uno por uno a los enfermos. Después de haber ministrado sanidad, los apóstoles le dicen, Jesucristo, Señor Jesús, es tarde, estamos en el desierto, despide a la gente que vayan a comer algo. Y el Señor les dice, no hay problema, denles de comer ustedes. ¿Se imaginan? Yo quisiera desafiar a cualquiera de ustedes que venga aquí y que dé de alimentar a todos nosotros. ¿Podrá? ¿Podrá? Ahí empieza la reflexión en la palabra del Señor, en que estas cosas que sucedieron no son cuentos, son maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y los discípulos lo primero que le dicen, Señor, ¿y de dónde sacamos la comida? Y entonces se da la historia que todos conocemos, aun cuando no éramos cristianos, sabíamos la historia de los panes y los peces, ¿no es cierto? Un pequeñito le lleva al Señor la meriendita que le preparó su mamá. El pequeñito no dudó en compartir, ¿no es cierto? Dios tiene algo especial con los niños por ese corazón. Los niños no tienen lo que nosotros tenemos a veces de decir, ¿me alcanzará o no? Esto está destinado para esto. Los niños no piensan así. Por eso Dios nos dice, piensen y sean como niños. Entonces,
Tal fue el milagro que después de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sobró 12 canastas de comida. Es impresionante lo que sucedió. Inmediatamente sucede este milagro, el Señor Jesús manda a los discípulos a la barca para que despedir a la gente. Imagínense al grado de instrucción que todavía estaban los discípulos, que ni siquiera ellos podían despedir a la gente. El Señor Jesús les dijo: vayan a la barca, yo los despido y luego nos vemos. Entonces el Señor Jesús despide a la gente, sana, satisfecha en su necesidad de haber comido, felices de haber recibido también el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y los discípulos suben a la barca. Una vez en el mar, el Señor Jesucristo se va a orar. Era algo que Él hacía constantemente, ¿no es cierto? Era una comunicación entre Él y su Padre, y Él buscaba estar constantemente haciendo la voluntad de su Padre. Los discípulos parece que no estaban orando, porque viene la tormenta. Cuando uno está en estas situaciones donde la naturaleza tiene una participación, el ser humano no tiene absolutamente nada que hacer. ¿Se acuerdan la época de lluvias que hemos pasado recién? ¿Se acuerdan? No había nada que hacer. Ya las represas que tenemos estaban rebalsando. ¿Qué podíamos hacer? ¿Se imaginan una autoridad convocando: por favor, traiga cada uno su balde, vamos a ir a recibir un poquito para poder evitar que esa agua rebalse? No se puede hacer nada. El ser humano nunca va a poder ir en contra de la naturaleza. Quiere y pretende. Y mucha gente dice: ustedes, ¿por qué tienen ese afán de hacer poco al hombre? No, no es ese nuestro afán. Nuestro afán es glorificar el nombre del Señor y estar conscientes del lugar que ocupamos en esta vida, porque nosotros sabemos que todo viene de Él. Y si estamos hoy a salvo, no ha sido la obra de una persona. Ha estado lejos de ser la obra de una persona. Fue la voluntad del Señor. Entonces los discípulos, como muchos de nosotros y como está la mayoría del mundo, estaba perdido. Vino la tormenta y no sabían qué hacer, ¿o sí? Si daban voces de miedo es porque no sabían qué hacer. Eran seres humanos como cada uno de los que estamos acá. Entonces el Señor Jesús, estando lejos de ellos, va en busca de sus discípulos. Lo que narra la palabra es hermoso porque vamos a ver varios momentos en la historia que todos conocemos para reflexionar. Primero, nuestro Señor Jesús no los hubiera desamparado, jamás, como es con nosotros. Y quisiera que cada uno de nosotros que estamos aquí, que estamos pasando un momento difícil en nuestra vida, tengamos la posibilidad de reflejarnos en esta narración de la palabra del Señor. Pedro y los demás daban voces de auxilio, ¿no es cierto? ¿Cuántos problemas nos han orillado a eso? La mayoría de nosotros, sobre todo los varones, sin generalizar, no avisamos nuestros problemas. Hay una estadística que solamente se las comparto, que a nivel mundial la población penitenciaria de personas que están en la cárcel es mayormente de varones que de mujeres. ¿Por qué? Porque a veces los varones preferimos llegar al límite del problema. Lo mismo pasa en la enfermedad. ¿Cuántas esposas hay aquí? ¿Les cuesta que su esposo les diga que tiene una dolencia? O a veces le decimos, y evidentemente al principio, cuando lo vieron, como esto nunca se había visto y no se va a volver a ver en la realidad, se asustaron y dijeron: es un fantasma.
Imagínense las historias de terror, cuántos años habían tenido. Los discípulos ya habían escuchado historias de fantasmas, por eso se asustaron, ¿no es cierto? No era algo que vino de repente a su corazón, sino que asociaron con algo que ya habían aprendido. Entonces, el Señor Jesucristo también se da cuenta de que ellos estaban atemorizados y les habla, les dice, cálmense, soy yo. Solamente la voz del Señor trajo tranquilidad. Y Pedro, que era siempre el que tomaba la iniciativa en muchos de los casos, le dice, pero de una manera un poco condicionada, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Y qué dice el Señor? En el puro aspecto racional, cualquier otra persona hubiera hecho un acto, ¿no? Le hubiera dicho, espera un ratito, voy a invocar a todos los poderes de las aguas para que tú vengas. No, le dice, ven, porque era el Señor Jesucristo. Él no necesitaba pedirle permiso a la naturaleza para realizar esta hazaña. Y le dice, ven, ven. Y Pedro toma una buena decisión. Se lanza al mar. Hay una acción de fe muy positiva que nosotros tenemos que ver. Cuando estamos en la tormenta y ya sabemos que tenemos a nuestro Señor, debemos dar ese paso y decir, nuestro Señor nos está esperando con la solución. Solo está esperando que demos ese paso. Y es la parte más difícil. De 12, ¿cuántos dieron el paso? 1. Y había muchos otros hombres en esa barca que tenían mejores argumentos y estaban más formados que Pedro para poder hacer ese paso de fe, y no lo hicieron. Solo fue él. Y dijo, Señor, yo voy. No sé exactamente qué pasaba por la mente y el corazón de Pedro, pero la palabra nos da unas señales. Dice que Pedro baja de la barca y siente el viento en contrario. Y eso, yo me acuerdo cuando era niño había una fábula que se llamaba Juan sin miedo, ¿se acuerdan? De ahí ha salido el nombre político, porque había una fábula que contaba que había un hombre que no le tenía miedo a nada, ¿no? Y eso se inventaron para justamente contrapesar la doctrina bíblica, que todos tenemos miedo, sentimos miedo. Entonces el miedo hizo que Pedro se hunda. ¿Y qué hizo? No se hundió directo, empezó a gritar además a los que nosotros estamos ligados en nuestra vida. Hemos cometido por generaciones es creer que nosotros tenemos algo de poder. Todo el poder radica en Dios. Todo, absolutamente la plenitud de la gloria, santidad y poder está en nuestro Padre. Entonces Pedro y los otros discípulos recibieron la buena lección. ¿Y qué le dijeron? De verdad eres el Hijo de Dios. Ese día había sido lleno de milagros. Porque los discípulos ya se estaban acostumbrando a esta rutina de que el Señor Jesús sane personas, libere cautivos, pero esto fue muy bueno. Fue el comienzo de que ellos se convencieran de con quién estaban andando y a quién le iban a servir, para que más adelante sucedan las demás cosas. Vamos a ir por favor a Santiago capítulo 1 y vamos a leer un par de versos. Santiago capítulo 1, acompáñenme por favor. Y vamos a leer el verso 6 y 7. Dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando. ¿Qué palabra dice? Nada, nada, absolutamente nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. Y el verso 7 es duro, dice, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Este verso es muy importante porque en estos tiempos, queridas hermanas y hermanos, no solamente nos ha tocado ser presentes, vamos a decir, rutinarios. El Señor está esperando que cada uno de nosotros tome acción. Pero, ya debemos despojarnos de toda esa tradición que hemos vivido, de tal manera que el Señor pueda a través de nosotros dar las buenas nuevas tal como Él quiere, ya no como queremos nosotros. Acuérdense que ha habido una época en la que todo era pedir. Si había una reunión tenía que ser para pedir. Por eso nosotros tenemos nuestra reunión de acción de gracias. Hemos entendido que lo más importante ya no es pedir, sino dar gracias. El Señor igual nos va a dar muchas cosas. Todavía tenemos algunos años para estar en esta tierra. Y el Señor nos va a dar lo que necesitemos. Tenemos que estar seguros. Por eso la palabra dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. ¿A qué se refiere? Al que duda. Entonces nosotros como creyentes podemos dudar de nosotros mismos, sí, porque somos humanos. ¿Cuántas veces nos fallamos los unos a los otros? Varias, ¿no ve? Esta palabra no se refiere a eso, se refiere a creer en el Señor, hacer esa diferencia. Yo creo en mi Padre, creo que lo va a hacer, estoy seguro, no sé cuándo, ya no le exijo. Ya no soy ese hijo exigente, ya no me enojo, ya no hago el berrinche del hijo exigente que dice, no me has dado, Señor, ahora no me voy a congregar un año. ¿No es cierto? Cuando me doy cuenta que yo he dejado de seguir el camino que debía seguir. Entonces, para poder ir terminando con esto, vamos a irnos por favor a Romanos. Capítulo 12, acompáñenme los que tienen su Biblia y si no vamos a leerlo acá. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12? Vamos a leer el 19 y 20, por favor. Romanos capítulo 12, versos 19 al 20. Vamos a leer algo que no es con el afán de irnos a otro tema. En el tiempo que estamos viviendo, más bien dicho, nos damos cuenta que el mundo cada vez más nos va rechazando, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes lo han sentido y se va a sentir más profundo. ¿Por qué? Porque ya la maldad está tremendamente aumentada y solo nos basta escuchar las noticias. Son cosas que ya ni siquiera quisiéramos que nuestros hijos escuchen, pero no lo podemos ocultar. Por el contrario, tenemos que empezar a ver qué es lo que el Señor quiere acerca de todos estos temas. ¿Por qué escuchamos que pasa un feminicidio, un secuestro? ¿Por qué razón? Está bien, sabemos que es la maldad, pero hay razones que son en común, como por ejemplo el daño, ¿no es cierto? O los bienes materiales. Hemos escuchado que una hija le hace algo a su papá porque ya quería su herencia y el papá no pensaba darle la herencia. O una persona que tenía hijos hace algo con sus hijos porque el papá no le daba el dinero y cosas así. La palabra del Señor dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Tiene mucho que ver. Porque la paz del Señor no solamente es Él que está dispuesto a darnos una paz duradera, sino que nosotros no podemos actuar como el mundo nos dice. ¿El mundo qué te dice? ¿No es cierto? Había el dicho que dice ojo por ojo, diente por diente. Me ha hecho eso, yo le voy a hacer pagar. Además estoy con las autoridades, me estoy sometiendo a las autoridades, estoy en el camino correcto y no es así. Cuando nosotros entendemos que la voluntad del Señor es que nosotros no podemos buscar venganza, ni siquiera colectivamente. Hay personas que están orando por ciertas cosas como si fuera positivo que algo malo le pasara al otro. Y esa es la paz falsa que te ofrece el mundo. Cuando alguien te hace daño, el mundo te dice, vas a ver, te vas a vengar, vas a ser feliz. Mentira, es mentira. Serás feliz por un momento. Luego vas a ver que eso no era lo que tenías que hacer. Y el Señor por eso nos dice, no se venguen ustedes. El Señor sabe que la gente nos quiere hacer daño. Sabe que nuestra misma familia a veces va a estar en nuestra contra. Y sabe que muchas personas van a tener celos de la forma en que vivimos. Pero el Señor nos dice, no se venguen ustedes. Todo lo contrario, oren por los que les hacen daño. Cuán difícil es, ¿no es cierto? Entonces son estos principios que nos van a ayudar a entender que la paz del Señor, para ser permanente en nuestra vida, necesitamos adecuarnos a lo que Él nos está enseñando. Todos quisiéramos que pronto el Señor venga, ¿no es cierto? Quisiéramos que sea mañana, pero nosotros no podemos disponer de lo que Él ya ha dispuesto. Esta mañana quiero que por favor nos pongamos en pie. Vamos a orar y vamos a meditar y nos vamos a apoyar en el grupo que nos va a colaborar para poder cantarle al Señor acerca de su misericordia y de que podamos cambiar. Yo les pido que en este momento hagamos el ensayo de poder pedirle al Señor que cambie esta forma de pensar, que cambie esta forma que hemos adquirido, inclusive posiblemente de nuestros padres, ¿no es cierto? Y que entendamos que la paz que el Señor quiere es distinta.